Louis Henkin fue uno de los académicos más influyentes del siglo XX en los campos del derecho constitucional, el derecho internacional y los derechos humanos. Su libro La Era de los Derechos, publicado en 1990, es una obra fundamental en el estudio de los derechos humanos y su evolución en el pensamiento legal y político moderno. Henkin sostiene que los derechos humanos se han convertido en el marco moral y legal dominante en la política global contemporánea, influyendo en las relaciones internacionales, las políticas nacionales y las interpretaciones legales de la justicia. El trabajo de Henkin es particularmente significativo porque proporciona un análisis profundo de los fundamentos filosóficos, legales y políticos de los derechos humanos. Explora cómo estos derechos han evolucionado de ideales teóricos a principios prácticos que influyen en la gobernanza y la diplomacia. Mediante el examen de desarrollos históricos, tratados internacionales y sistemas jurídicos nacionales, Henkin presenta un caso convincente a favor de la aceptación universal de los derechos humanos. En este ensayo exploraremos los argumentos de Henkin en La Era de los Derechos, analizando el desarrollo de los derechos humanos, el papel del derecho internacional, los desafíos para su implementación y su relevancia en el mundo moderno. La evolución de los derechos humanos. Henkin comienza su libro rastreando el desarrollo histórico de los derechos humanos. Argumenta que, si bien la idea de los derechos ha existido en diversas formas durante siglos, la concepción moderna de los derechos humanos surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Las atrocidades de la guerra, en particular el Holocausto, resaltaron la necesidad de un marco internacional para proteger a los individuos de la opresión estatal. Esto llevó a la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, DUDH, en 1948, que Henkin considera un momento definitorio en el movimiento global de derechos humanos. Antes del siglo XX, los derechos estaban en gran medida vinculados a la ciudadanía y a los sistemas legales nacionales. Las revoluciones estadounidense y francesa del siglo XVIII enfatizaron las libertades individuales y la gobernanza democrática, pero estos derechos a menudo estaban limitados a ciertos grupos dentro de la sociedad. Henkin sostiene que la era posterior a la guerra marcó una transición de los derechos nacionales a los derechos universales, reconociendo que todos los individuos, independientemente de su nacionalidad, tienen derecho a libertades fundamentales. Henkin también analiza el desarrollo de tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCP, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PESC. Destaca cómo estos instrumentos legales han ampliado el alcance de los derechos humanos, haciéndolos exigibles a nivel mundial. El papel del derecho internacional en los derechos humanos. Uno de los argumentos clave de Henkin en La Era de los Derechos es que el derecho internacional ha desempeñado un papel crucial en la institucionalización de los derechos humanos. Explica que, si bien los derechos humanos fueron tradicionalmente considerados un asunto interno, han pasado a ser una preocupación internacional. Este cambio se evidencia en la creación de organizaciones como las Naciones Unidas, que monitorean violaciones de derechos humanos y responsabilizan a los estados. Henkin enfatiza la importancia de los mecanismos legales que hacen cumplir los estándares de derechos humanos. Analiza el papel de los tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, CIJ, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDH, en la resolución de casos de derechos humanos. Estas instituciones brindan a los individuos un recurso legal cuando sus derechos son violados, reforzando la idea de que los derechos humanos trascienden la soberanía nacional. Sin embargo, Henkin reconoce los desafíos en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. Señala que, aunque muchos países han ratificado tratados de derechos humanos, el cumplimiento suele ser inconsistente. Algunos gobiernos firman tratados por razones diplomáticas, pero no los implementan a nivel nacional. Además, el derecho internacional depende de la cooperación estatal, lo que dificulta la aplicación cuando las naciones poderosas eligen ignorar sus obligaciones en materia de derechos humanos. A pesar de estos desafíos, Henkin se mantiene optimista sobre el papel del derecho internacional en el avance de los derechos humanos. Argumenta que la creciente aceptación de las normas de derechos humanos genera presión sobre los gobiernos para que cumplan, incluso si los mecanismos de aplicación siguen siendo débiles.
La autoridad moral y legal de los derechos humanos sugiere es a menudo suficiente para influir en el comportamiento estatal. La universalidad de los derechos humanos. Un tema central en la era de los derechos es la universalidad de los derechos humanos. Henkin se opone firmemente a los argumentos relativistas culturales que sostienen que los derechos humanos son un concepto occidental impuesto a otras sociedades. Sostiene que, si bien las diferentes culturas tienen tradiciones y valores únicos, los derechos humanos fundamentales son universales y deben aplicarse a todas las personas. Henkin respalda su argumento destacando el amplio consenso internacional sobre los derechos humanos. Señala que the UAH y otros tratados han sido respaldados por países con diversos antecedentes culturales. Si bien puede haber variaciones en la implementación de los derechos, los principios fundamentales de dignidad, libertad e igualdad son ampliamente aceptados. También desafía la noción de que los derechos humanos entran en conflicto con las tradiciones culturales o religiosas. En cambio, argumenta que muchas culturas tienen tradiciones de justicia y equidad que se alinean con los principios de los derechos humanos. Reconoce que puede haber tensiones entre ciertas prácticas políticas culturales y los estándares de derechos humanos, pero insiste en que la dignidad humana debe prevalecer siempre. Desafíos para la implementación de los derechos humanos. Si bien Henkin es un fuerte defensor de los derechos humanos, no ignora las dificultades en su implementación. Identifica varios desafíos clave que dificultan la realización de los derechos humanos en todo el mundo. 1. Soberanía estatal versus derechos humanos. Henkin reconoce que el principio de soberanía estatal a menudo entra en conflicto con la aplicación de los derechos humanos. Muchos gobiernos resisten la interferencia externa en sus asuntos internos, lo que dificulta que las instituciones internacionales aborden violaciones de derechos humanos. 2. Voluntad política y aplicación. Incluso en países democráticos, la voluntad política juega un papel crucial en la protección de los derechos humanos. Henkin señala que los intereses económicos y políticos a menudo tienen prioridad sobre las preocupaciones de derechos humanos. 3. Desigualdades económicas y derechos sociales. Henkin reconoce los desafíos en la implementación de derechos económicos y sociales, como el acceso a la educación, la salud y el empleo. A diferencia de los derechos civiles y políticos, que requieren que los gobiernos se abstengan de interferir, los derechos sociales exigen intervención estatal y recursos. 4. Conflictos y violaciones de derechos humanos. Las guerras y los conflictos internos representan amenazas significativas para los derechos humanos. Henkin analiza cómo los derechos humanos suelen ser ignorados en tiempos de crisis, con gobiernos que justifican medidas represivas en nombre de la seguridad nacional. A pesar de estos desafíos, Henkin sigue siendo optimista sobre el avance de los derechos humanos. Destaca el papel de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y la presión internacional para responsabilizar a los gobiernos. Conclusión. La era de los derechos, de Louis Henkin, es una exploración profunda de las dimensiones filosóficas, legales y políticas de los derechos humanos. Argumenta convincentemente que los derechos humanos se han convertido en el lenguaje moral de nuestro tiempo, dando forma al derecho internacional, las políticas nacionales y el discurso global. Henkin reconoce las dificultades en la aplicación de los derechos humanos, pero sigue siendo optimista sobre su futuro. Cree que la fuerza moral de los derechos humanos, combinada con mecanismos legales y políticos, continuará impulsando el progreso. En conclusión, la era de los derechos no es solo un tratado legal, sino un llamado a la acción. Henkin nos desafía a reconocer los derechos humanos como un aspecto fundamental de la justicia y a trabajar por su realización para todas las personas, sin importar su nacionalidad, cultura o sistema político.